Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de El Jacob, donde Loretito no lo esperaba porque, a pesar de sus pesares, le dijeron en plena entrevista el, el Luis Ugalde, expresidente del INE, y Marco Baños, exconsejero del INE, que Morena tiene la mayor probabilidad de ganar las elecciones. Veamos de qué se trata y qué nos dice. Esto ex presidente del IFE y ex consejero, y ahorita comentamos, ¿por qué no? Nada ha sacudido tanto la conversación en los últimos días como la propuesta de reforma electoral que lanzó el presidente López Obrador desde la mañanera. Y hoy, para hablar de eso, en Latinus tenemos al expresidente del IFE y director de Integralia Consultores, Luis Carlos Ugalde, y al exconsejero electoral del INE, Marco Baños. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos. ¿Qué está buscando en el fondo el presidente López Obrador? Yo creo que está buscando alimentar una narrativa que construyó desde 2006, cuando perdió la primera vez la presidencia, de decir que el IFE, hoy INE, es parte de una conspiración neoliberal y que por lo tanto es un enemigo constante al que hay que desmontar. López Obrador, como un líder populista, necesita tener siempre enemigos, aunque sean de papel, aunque sean ficticios, y el IFE-INE encaja en esa narrativa. Y la segunda, que creo que es más peligrosa aún, es justificar recortes presupuestarios al INE. 2, empezar a justificar de forma anticipada una posible derrota en 2024 si esta ocurriera. Y en su momento decir, yo se los dije desde 2022, yo les propuse cambiar a esta autoridad, ustedes no me dejaron, yo no tengo por qué reconocer ese resultado. Aunque Morena tiene probabilidades de ganar esa elección porque es el partido que va en crecimiento y es el partido en el gobierno, ¿no? Tiene su plan B. Tiene un seguro en caso necesario. ¿Está celoso el presidente de la popularidad del INE? Porque una cosa es fustigar al PAN, fustigar al PRI, expresidentes que son brutalmente impopulares. El INE tiene mejor aceptación en la gente que el propio presidente López Obrador. Pues mira, en las últimas mediciones el INE sacó arriba de 70% de aceptación del público. Hay una cercanía muy estrecha entre el INE y los resultados que le presenta a la gente. Yo también creo que el presidente está cobrando facturas de deudas ficticias. No hay deudas con él porque las elecciones del 2006, al final de cuentas, están perfectamente estudiadas. Él perdió por un margen pequeño, pero perdió esa elección. Y yo también creo que está utilizando su disputa con el Instituto Nacional Electoral para ocultar cosas. ¿Cómo es posible que le dedique mucho tiempo para hablar de la revocación del mandato y lo que él considera sus efectos y no para hablar, por ejemplo, de lo que pasa en Nuevo León con la desaparición y estas lastimosas situaciones que pasan con las mujeres en esa entidad federativa? Hay muchos problemas nacionales de otro corte, pero yo creo que la popularidad del INE está fundamentalmente sustentada en el hecho de que el INE es la institución que se ha opuesto a los designios presidenciales. Le dice que no, le emite medidas cautelares y es una institución que quiere ser un árbitro, que es un árbitro absolutamente imparcial, y eso le es incómodo al poder. Es el árbitro que le dio la victoria en el 2018 sin ningún obstáculo, pues, ¿no? Ganó la elección sin ningún problema, o sea, el INE reconoció, me tocó todavía ser consejero en ese momento, él ganó ampliamente el resultado, el INE dio, como ha ocurrido siempre desde la fundación del IFE-INE, ahora ha dado los resultados exactamente en el mismo sentido en que los electores depositan los votos en cada una de las urnas. Esta reforma, para ponerlo claro, pues, ¿es la aspiración de un dictador? Es politizar y es hacer al INE un instrumento militante de la Cuarta Transformación. Es hacer de los consejeros políticos... O sea, hacerlo un árbitro vendido. Hacerlo un árbitro promotor de su causa histórica. Es convertirlo en, como él ha querido hacer con el periodismo. Él ha dicho, periodismo que no es militante es un periodismo falso, que está en contra de la historia, en contra del pueblo. Para él, una autoridad electoral que dice que es neutral, que cuenta votos, desapegada del poder, es un árbitro falso, es un árbitro tecnócrata, es un árbitro al servicio del statu quo. Así ve la neutralidad de los órganos electorales y de los órganos autónomos del presidente, porque como él cree que la historia es un camino hacia el progreso, hacia la Cuarta Transformación, todos aquellos que dicen yo no soy parte de esa camiseta ideológica, los considera traidores. Eso es en el fondo lo que a él le molesta.
¿El presidente avanza hacia el autoritarismo con este tipo de intentos, aun cuando sabemos que no van a pasar en el Congreso? Pues yo digo que sí. Claramente está la revocatoria de mandato, que es el procedimiento de votación organizado por el IFE-INE, más violentado por el gobierno. No habíamos visto niveles de violación a la Constitución y a las reglas que ellos mismos pusieron. A lo mejor si, no sé, me pregunto, si realmente hubiera sido un tema en disputa, pudo haberse anulado, pues, ¿no? Lo que pasa es que a nadie le importaba y todo el mundo quería darle la vuelta a la página, pero si la oposición hubiera tenido algo en juego en esa revocación, muy posiblemente tenía elementos para echarlo para abajo, ¿no? Pues sí, pero al final de cuentas la propia decisión del Tribunal Electoral, que dice que no sirve para nada la revocatoria de mandato en su resolución anterior, claro, pues a mí me da la impresión de que al final de cuentas era un ensayo, porque lo que quería López Obrador era medir con un instrumento oficial, no estas consultas patito que se hicieron cuando era presidente electo y las que hizo después, para temas como el aeropuerto y otras más a mano alzada para quitar aquella obra de transporte colectivo en la zona de La Laguna que tú recordarás. El presidente quería un instrumento oficial organizado por la autoridad electoral que pusiera casillas, que hubiese ciertos instrumentos para que los votos se contaran como se debía, y pensaba que podía haber esos 30 millones de votos. Yo creo que la meta estaba. Además, se pusieron, todo el mundo lo supo, hubo muchos trascendidos en ese sentido. Hubo cuotas que se le pusieron a los 18 gobernadores de Morena y los aliados políticos para que llevaran a las urnas. Al final sacaron 15 millones de votos, pero de cualquier manera, pues es una expresión de su voto duro, pero el presidente no quedó conforme con ese resultado. Y además, el mismo lunes, posterior al ejercicio de revocación de mandato, en la mañanera, empezó a evaluar a los gobernadores porque puso las tablas de los votos que le metieron por cada entidad federativa. Ahora, sabemos que no va a pasar en el Congreso. O sea, ya el bloque opositor dijo que no. Acabamos de tener una muestra con la reforma energética que le batearon también a López Obrador. No estamos cayendo en su juego, escandalizándonos por unas medidas que finalmente no van a pasar y que le permiten y le dan oxígeno al presidente para que no estemos discutiendo temas como la inseguridad, como la violencia contra las mujeres, como la corrupción hasta en su propia familia, etcétera. Yo creo, Carlos, y esto suena muy provocador lo que voy a decir, pero yo creo que le hacemos demasiado caso al presidente. Y yo creo que los medios de comunicación le hacen demasiado caso y todos los días la radio transmite en vivo segmentos de su mañanera cuando la buena parte de ello es propaganda. Y yo creo que los medios tienen una labor de filtrar lo que es relevante, lo que es viable, lo que es genuinamente importante para el futuro de un país. No, y hasta lo que es verdadero, ¿no? Y lo que es verdadero. Que es bastante poco, ¿no? Entonces, yo creo que este ciclo de atención a esta iniciativa de reforma electoral va a durar relativamente poco. A diferencia de la reforma eléctrica, que yo creo que sí tenía más intención de ser realidad, cuya discusión duró semanas y meses y generó una enorme preocupación. Yo creo que esto va a ser de un periodo más corto. Entonces, yo creo que cada vez más la gente empieza a descontar la relevancia de eso porque ya saben que no va a pasar. Pero yo sí creo que en general, en muchos temas, perdemos horas, días discutiendo temas que son provocaciones y que simplemente nos meten en su discurso. ¿Hay algo bueno en la propuesta del presidente? Pues yo creo que salvo el tema del voto electrónico, que eso sí podría constituir una herramienta para disminuir costos, para agilizar ejercicios como las propias consultas populares, las revocaciones de mandato, la recepción del voto. Salvo eso, me parece que todo lo demás es muy discutible. Por ejemplo, yo no iría a un sistema de representación proporcional pura con listas por cada entidad federativa. Es muy cuestionable el tema. Entonces, yo creo que... Oye, curioso, ¿no? Porque en la mañanera, tanto el presidente como Pablo Gómez, como Horacio Duarte, como secretario de Gobernación, al presentarla dijeron, acabaremos con los plurinominales, y es justo al revés. Lo que hacen es solo dejar plurinominales. Es correcto, sí, con un sistema un poquito tendencioso, porque son listas por entidad federativa. Tú tienes 18 estados controlados hoy por Morena, más los que eventualmente ganen el 5 de junio. Entonces, el nivel de influencia que se tiene ahí es impresionante. Habría que ver cómo diseñan en la ley, si es que eso pasara, pero yo estoy totalmente de acuerdo con que la reforma electoral no tiene posibilidades de avanzar, ni la que está presentando López Obrador, ni la que están presentando en términos de propuestas todavía los partidos de la oposición. Ahora, hay otros temas que yo veo positivos. Uno es la reducción del número de regidores. Pues algo irrelevante para la política nacional, pero eso es positivo. Dos, el acotar el tamaño máximo de los congresos locales, que creo que han crecido fuera de proporción. Tres, este tema de hacer a todos pluris con listas estatales, yo también lo veo con cierta suspicacia.
pero no es tan grave como era la de desaparición de los pluris, como lo había planteado hace algunas semanas. Pero creo que el hecho de que todo el mundo estuviera repitiendo en la propia mañanera que la reforma era para desaparecer pluris, cuando la iniciativa decía otra cosa... Exactamente lo contrario. Te habla mucho de la falta de planeación, de la falta de conocimiento, del desorden en la que se hizo esa y que ni siquiera probablemente ni el presidente ni el secretario de Gobernación sabían que había en esa propuesta. Usted sabe muy bien que los políticos son muy impopulares, que los partidos son muy impopulares y que a la gente le irrita la cantidad de dinero que cuestan los partidos políticos. Ahorita voy al presupuesto del INE, pero me detengo en el de los partidos políticos. ¿Cuál es el argumento para decir hay que seguirle dando dinero a los partidos? ¿Cuál es el argumento para decir, híjole, sí necesitamos todos esos diputados, sí necesitamos todos esos senadores? Que a pesar de ser impopulares, a pesar de haber abusado de su postura, a pesar de vivir en el confort, son necesarios. Y que la alternativa de no tenerlos es mucho peor. Entonces, mejor decir cómo reducimos, cómo acotamos el presupuesto, pero lo mantenemos y cómo generamos los incentivos para que este sistema de partidos, que ha sido impopular, que a veces ha sido totalmente oportunista, se convierta en algo más responsable, más funcional. Esa es la medida. No es como el seguro popular no sirve, lo desaparezco. No, es cómo arreglo la corrupción que pueda haber en el seguro popular. Pues es que también está el tema de las actividades ordinarias, no las de campaña que hacen los partidos, que los acercarían a financiamientos privados. Dice Morena que serían los militantes con quienes las cuotas permitirían que se mantengan los partidos, pero también está el riesgo de los financiamientos ilícitos que podrían tener los partidos políticos. Ahora, hay muchas democracias avanzadas que, sí, claro, que tienen financiamientos privados y transparentes. Usted, por ejemplo, en Estados Unidos, pienso, tú te metes y ves hasta el último donante del Partido Demócrata o del Partido Republicano. El único problema en el caso mexicano es que es susceptible de ser revisado, fiscalizado todo el dinero que transita por el sistema bancario, pero no el que circula en efectivo. Esa es la parte central, no nada más en los gastos ordinarios, sino esencialmente en los temas de los gastos de campaña de los partidos políticos. Pero si hay mecanismos para reducir, yo también estoy de acuerdo con eso. Podríamos reducir, hay fórmulas que permitirían que el presupuesto de los partidos sea menor. Si tú te das cuenta, los partidos políticos podrían invertir entre 30 y 40% en pago de multas por infracciones que cometen. Si los partidos tienen una contabilidad mucho más cuidada y menos infracciones, pues evidentemente el financiamiento, claro que se ahorran. O sea, el problema es el cash. Y bueno, a fin de cuentas es un presidente al que hemos visto rodeado de sobres y de ligas de cash, pues prácticamente acompañado toda su carrera política, ¿no? Así es, el problema es el dinero bajo la mesa y es muchísimo. Ahora, el presupuesto del INE. Todo el mundo ve al INE y luego se hacen comparativos y dice, ¿por qué sale tan caro el INE? Bueno, primero porque identifica a los mexicanos. La función de identificar a los ciudadanos, o sea, la credencial, debiese ser de el INEGI, probablemente otra institución. Entonces, eso es el 20-30% de lo que cuesta el INE. Otro 30% es el financiamiento público a los partidos políticos, de tal forma que la operación del instituto para la parte de organizar elecciones es un monto mucho menor del que se usa para comparar al INE con otros institutos electorales. Entonces, ahora, de la parte de organización electoral, buena parte de esto es porque la ley lo establece, porque hay muchos candados de seguridad, porque el INE pone casillas prácticamente en la esquina de tu casa, en las zonas urbanas. Es un modelo bastante accesible. ¿Queremos cambiarlo? No creo que valga la pena reducir significativamente el costo, porque el costo en términos de acceso a votación creo que sufriría demasiado. Yo creo que el INE podría reducir costos asociado a que se quiten mediciones políticas que han impedido, por ejemplo, otra vez el tema del voto electrónico. También es un hecho que muchas cosas han encarecido las elecciones porque son candados que han impulsado los propios partidos de la izquierda. Usas papel seguridad para la impresión de boletas, solo cito ese caso, te cuesta 3 veces más que el papel bond. Entonces, tienes todo un aparato para capacitar a los funcionarios de casilla. En el proceso 21, el instituto invirtió 3,700 millones nada más en la integración de las mesas directivas de casilla. Si tú quitas todo eso y metes urnas electrónicas o un sistema informático para que el voto sea por internet, eso sería mucho más barato porque no requerirías imprimir boletas ni ningún tipo de papelería, no requerirías los preps, no requerirías los conteos rápidos y el esquema de capacitación de los funcionarios sería mucho más ágil. Entonces, creo que si quitas candados de seguridad que han sido impulsados y que hoy día ya no tienen ningún sentido,
la tinta indeleble, por ejemplo, el tema específico de este papel seguridad que se usa y muchas otras cosas que podríamos citar ahora, podría ser mucho más ágil el tema con el Instituto Nacional Electoral. Pero si a eso le sumas que tienes consultas, que tienes revocaciones de mandato y elecciones todos los años, absolutamente todos los años, pues claro que el INE es un aparato que tiene un costo más o menos alto, pero coincido con Luis Carlos. La parte del padrón es la más onerosa en el presupuesto del instituto y en segundo término en la parte del financiamiento de los partidos. Esta iniciativa se presenta en la mañanera y acuden a presentarla el presidente, el secretario de Gobernación, hasta ahí normal, pero va el director de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, es decir, el que tiene derecho a meterse en tu tarjeta de crédito, en tu cuenta bancaria y congelarte las cuentas, etcétera, etcétera. Va también el de aduanas. A ver, son dos personajes que han estado metidos en los temas electorales históricamente, pero que ahorita pues tienen esas responsabilidades. Uno es el de aduanas y el otro es el de la UIF. ¿Cómo tomaron ustedes que hayan sido ellos los que presentaron esto? Particularmente el de la UIF, que mucha gente lo leyó como, caray, ¿están mostrando una amenaza al presidente? Como decir, ¿no quieres jalar con mi iniciativa? Aquí está el señor de la UIF, no te vayas a querer meter con él, ¿o no? Yo creo que no, en esa parte no, en mi opinión, porque ya desde 2019 venía una iniciativa de reformas electorales. Horacio Duarte estaba como diputado, luego estuvo en la Secretaría del Trabajo, ahora está efectivamente en aduanas y Pablo Gómez era diputado y está hoy día en la UIF. No es, digamos, en términos simbólicos, un buen mensaje que tengas a estos personajes metidos en la presentación, pero son como los asesores, como las personas que le conocen a López Obrador estos temas. Y además supongo que particularmente el caso de Horacio Duarte, pues está manejando sus fichas rumbo al 2023 en el Estado de México y supongo que el presidente, como le está haciendo ahora con el secretario de Gobernación, los está dejando jugar. Y no solamente eso, sino que los está aventando al ruedo. Yo también creo que no es muy relevante, pero debo decir algo. Horacio Duarte y Pablo Gómez, cuando fueron representantes de Morena o del PRD ante el INE, eran los más activos en denunciar que el gobierno, los presidentes en turno se metieran. Fueron los más activos en combatir lo que hoy López Obrador está haciendo. Entonces, simplemente resalto esto como una enorme incongruencia, porque cuando López Obrador decía cállate chachalaca, que es la enorme frase que dijo en 2006, para que Fox se callara la boca, es justamente lo que hoy López Obrador está haciendo y estas dos personas se quedan ahora calladas. No, y agrégale un dato interesante. En la campaña de Del Mazo, de las últimas del Estado de México, la denuncia central que Duarte y otros personajes formularon fue el uso de los beneficios de los programas sociales en favor del candidato del PRI. Y bueno, que hemos visto nosotros con la revocación de mandato, con las elecciones del 21 y con las elecciones que están corriendo. ¿Se le está complicando la sucesión al presidente López Obrador? Si más allá de la reforma electoral, haciendo el análisis de cómo va la política, ¿se le está complicando la sucesión al presidente? Yo creo que ve que no va a ser una luna de miel, porque primero su candidata presuntamente preferida, que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, se ha mimetizado tanto con López Obrador que difícilmente puede ganar un voto más allá del duro, porque claramente sus posturas la están alejando de las clases medias urbanas, está generando muchos críticos, porque yo creo que el otro candidato posible que se mencionaba, pero que yo ya lo veo muy alejado, que es Marcelo Ebrard, es un candidato alejado de las bases del partido. El secretario de Gobernación ahora ha entrado, entonces no está fácil. Y dos, creo que el voto de 2021 fue una alerta de que si las clases medias salen a votar en un número importante, pues la elección va a estar competida. Es decir, yo sigo pensando que hoy por hoy Morena tiene más probabilidades de ganar la presidencia, pero siento que la elección se puede competir y se puede complicar para el gobierno. Y un dato interesante, la popularidad la tiene López Obrador. Todos los porcentajes de popularidad que tiene son de él y no se traslada esa popularidad en automático hacia sus candidatos. Difícilmente alcanzan el 25 o 26% en las intenciones de voto rumbo al 24%. Entonces López Obrador sabe muy bien que necesita mucho trabajo de campo, estar muy cerca de la gente para poder impulsar al candidato que finalmente resulte como la persona postulada por Morena, que seguramente será Claudia. Yo ahí coincido con Luis Carlos, que es la más visible. Pero también me llamó mucho la atención que con el grupo de los diputados de Morena y los aliados políticos, pues prácticamente haya destapado al secretario de Gobernación. Fue una cosa interesante, son de estas jugadas que luego tiene el presidente, pero el hecho concreto es que el secretario de Gobernación está jugando en la sucesión presidencial. ¿Basta con el voto duro? Es decir, si en efecto la revocación de mandato, como dijiste hace un instante, Marco, fue un ensayo de ver el tamaño del voto duro, 15, 16 millones.
Si en efecto López Obrador y su candidata se están alejando de las clases medias, se están alejando del centro para radicalizarse, ¿basta con el voto duro para ganar el 24, así como está el escenario? En mi opinión, no. Pero como quiera, 15 millones no son tan pocos como quería la oposición, pero tampoco son tantos como quería el presidente de la República o como decía Morena. Esta parte creo que está bastante clara ahí. Tendrán que hacer mucho trabajo para poder refrendar una votación más o menos sólida y dependerá también de si los partidos políticos de la oposición que aparecieron por primera vez con el tema de la reforma eléctrica, creo que es una buena señal que hayan dado una votación en estos términos y un debate en estos términos, pero me parece a mí que si logran presentar un candidato, una candidata que resulte muy atractiva, cuidado, no identificada con los partidos, no creo que deba ser un personaje de los propios partidos, sino una persona de la sociedad civil que tenga un cierto consenso, que tenga mucha respetabilidad entre los ciudadanos, sí le pueden dar un susto importante a Morena. Yo creo que los 15 millones del voto duro que votaron hace 3 semanas van a votar por el candidato de Morena, sea quien sea. Pero esos 15 millones le debe sumar otros 5, 7 u 8 millones para ser competitivo. Los puede obtener el candidato de Morena o la candidata, depende de quién sea. Y depende si se mimetiza más con López Obrador. López Obrador se va a radicalizar cada vez más hasta el final de su sexenio. Si la candidata que quiere sustituirlo o el candidato se mimetizan con él para que él lo escoja o la escoja, se va a alejar más de estos 5 o 7 millones adicionales que necesita. El otro día discutíamos en la mesa de Latinos sobre cómo el presidente tiene sus corcholatas, tiene sus figuras. Y yo les ponía sobre la mesa, le ponía a Héctor Aguilar Camín la pregunta de, bueno, la oposición no tiene estas figuras. Y entonces Héctor Aguilar Camín me respondió y me dijo, bueno, si esas son las figuras del presidente, qué bueno que la oposición no tiene figuras así. ¿Cómo ven a la oposición? Hay quien piensa que va muy bien, que está resucitando poco a poco, que pueden unirse o no, pero si no se unen, a lo mejor la propia ciudadanía hará un voto útil masivo, porque pues a lo mejor hay muchos sectores, la prioridad es que no gane Morena, etcétera, etcétera. ¿Cómo están leyendo la oposición? Pues mira, en 2021 esencialmente perdieron las gubernaturas, recuperan cierta presencia en la Cámara de los Diputados. Yo creo que si le hubieran puesto un convenio a López Obrador para que le dejaran la mayoría en la Cámara y él dejara, si eso se pudiera hacer así, pues él hubiera dejado las gubernaturas, pero eso no salió de esa manera. El hecho concreto es que a nivel de los estados y de los municipios y de los congresos estatales, Morena crece. Y que ahora traen, de los 6 estados, traen preferencia, al menos en 3, con cierta claridad. Entonces yo diría, es un partido político que está de alguna manera creciendo, pero también creo que la oposición, yo diría que apenas empezó a mostrarse con el tema de la reforma eléctrica. No encuentro una reaparición antes de la reforma eléctrica, pero creo que de aquí para adelante... O sea, están en su mejor momento, pero todavía no es un buen momento, ¿no? Yo creo que sí, ese es el punto central, porque además tampoco veo una acción importante, debidamente concertada. Las coaliciones no son uniformes en las 6 entidades federativas que tienen las elecciones. Hay una disputa ya por quiénes van a ser los candidatos de la coalición en el 2023 en el Estado de México y en Coahuila, que es un tema bastante fuerte, donde el PRI tiene un reducto importante en Coahuila y en el propio Estado de México, pero en el tema de la paridad, pues quién sabe cómo vayan a ir en esas candidaturas, y yo supongo que ese es uno de los temas que tienen hoy día ocupada a la oposición y la tendrá para el 24 también. Si van coaligados, Carlos, los 3 partidos PAN, PRI, PRD, creo que eso está prácticamente asegurado, pero requieren tener una narrativa atractiva. ¿Y requieren MC? Y eventualmente requieren MC, eventualmente. Pero al principio requieren eso y tener un método para escoger una candidato o candidato atractivo. Eso no es fácil, pero si lo logran, creo que esa o ese candidato va a ser por sí mismo atractivo porque va a ser como la alternativa al monopolio ideológico del gobierno. Y eventualmente MC, yo creo que MC eventualmente puede reconsiderar, pero no está fácil. Pero yo creo que la oposición, después de la reforma eléctrica, se da cuenta de que les conviene ir juntos y creo que van a ir juntos. Decías hace un rato, Luis Carlos Ugalde, viene para el presidente un par de años, 2 años y medio que le quedan, en donde se va a radicalizar más. ¿Eso qué significa en términos prácticos? ¿Qué te imaginas que pueda pasar? Es un presidente que su poder político real va en declive. No pudo pasar la reforma eléctrica, no va a poder pasar la reforma electoral, pero va a ser más estridente, va a manotear más,
va a acusar más, va a hacer más ataques a sus adversarios, va a construir un clima en donde le va a vender a la sociedad que o es él y el pueblo o son los adversarios que vienen a recuperar sus privilegios. Ese es el esquema binario en el cual él puede funcionar. Entonces va a forzar con los instrumentos que tiene de acusación, de estridencia, la mañanera y algunas medidas legales para lograr eso. Y el INE es parte de esta narrativa, por eso lo quiere ahorcar, porque es su manera de decir, quieren regresar al poder a través del INE y me quieren hacer un fraude. Entonces va a radicalizar a su base para construir este pleito entre dos polos. No, y además hay un tema muy relevante, porque en abril del año que viene van a salir 4 de los actuales consejeros, incluido Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que son la manzana de la discordia en la composición del INE para el presidente López Obrador. Entonces, si no se logra la reforma, como todo apunta que va a pasar así, ni la reforma que plantea la oposición ni la que plantea López Obrador va a pasar. Entonces van a ir por una colocación de 4 personas que resulten muy adecuadas para el presidente de la República y para Morena. Yo creo que ese es un tema que 4 marionetas. Yo creo que ese tema está ahí y tienes el riesgo de que ahí está incluida la presidencia. Ahora, si meten esos 4 consejeros totalmente alineados con Morena, ¿ya Morena tiene control del INE? De facto. Bueno, no es necesariamente así porque al final se quedan 7, pero de todas maneras tú tendrías un esquema de equilibrios completamente distintos y tendrías a la presidencia, que sería una persona que resulte, digamos, de un perfil atractivo y con el que pueda dialogar Morena, diferente a Lorenzo Córdoba o diferente a Ciro Murayama. Entonces, vamos a ver qué ocurre de ese punto. Los 4 consejeros anteriores hasta ahora han cumplido bien su trabajo. Yo creo que no ha habido ese sesgo que se esperaba con la... No ha habido escándalos, ¿no? Con los 4 más recientes. Exactamente. Hasta ahorita, digamos que la cosa va muy bien, pero vamos a ver qué pasa después. Y hay un tema que me preocupa mucho, porque concretamente el caso de Nuevo León, cuando Adrián de la Garza lleva una ligera ventaja en las elecciones de Nuevo León en la campaña pasada del 21, y el presidente sale a decir que la propuesta de aquellas tarjetas donde ofertaba algunos beneficios de posibles programas sociales cuando él ganara la gubernatura eran ilegales, cuando sabía que el tribunal los había permitido. Entonces, se inclina la balanza. Los señalamientos de López Obrador le dieron puntos al Pollo Gallardo en San Luis y le dieron puntos a Samuel García en el caso de Nuevo León. Estos señalamientos a los que se refiere Luis Carlos, que yo los coincido, se van a volver omnipresentes en la campaña del 24. Vas a tener un presidente haciendo campaña. Vas a tener un presidente haciendo... No ha dejado de hacer campaña. Es un presidente que está permanentemente en contacto con la gente, violando permanentemente la veda electoral. Todos estos discursos, el informe sobre los 100 primeros días del 4º año de gobierno, vulnera claramente el tema de las prohibiciones en las campañas para difundir logros de gobierno, porque las campañas ya estaban en curso. El presidente no ha variado en su actitud en ese punto. Y la cruzada... Todo lo que sea quejó de los presidentes anteriores, ahorita lo está haciendo, ¿no? Sin duda alguna. Así es. Y el gran problema, Carlos, y creo que hay que empezar a pensar en el 2024. El gran problema de 2024 es que el presidente y su gabinete y Morena se quitan los guantes, se meten al callejón y te dicen, vente a pelear. Primer problema. Y segundo problema, acabo de decir que me parece que con los datos de hoy Morena pues tiene más probabilidades de ganar, pero eventualmente la elección se puede competir y eventualmente la oposición puede ganar, por supuesto. Y si gana será por un margen estrecho. Entonces, López Obrador desconoció la elección de 2006, pero era el candidato de oposición. Buscó que el PRI se le sumara y el PRI se mantuvo separado y finalmente tuvimos una crisis política que no constitucional en 2006 y finalmente se resolvió por la vía institucional. Imaginemos el escenario que en 2024 eventualmente la oposición gana por un margen estrecho y el presidente de la República desconoce el resultado. Entonces, ese me parece que es el riesgo político país más grave que enfrentamos, porque si esa posibilidad, aunque sea remota hoy, eventualmente ocurre y el Estado, a través de su jefe, decide desconocerlo y el partido oficial desconocer, ¿en qué vamos a acabar? Ese me parece la alerta roja así más grande que tenemos y tenemos que pensar cómo evitar que eso ocurra. Y también corre la otra posibilidad de que Morena gane y la oposición no esté dispuesta a aceptar el resultado por todo lo que está ocurriendo, por el clima de polarización. Entonces, otra vez, nos estamos conduciendo, es increíble esto, a repetir la historia y ir a una crisis que puede ser de dimensiones mucho mayores. Ya lo estaremos conversando y muchísimas gracias por venir al estudio de Latinos. Gracias, Carlos. Muy gentil. Hasta luego. Ahí tiene...
Bueno, pues ahí está Loretito, donde pues básicamente no lo terminan de asimilar, donde ellos mismos, el Ugalde y el Baños, sienten y ven claramente la victoria de Morena, porque en las mismas, este, en los mismos sondeos de Reforma, en las mismas encuestas salió que Obrador subió, y en vez de que hubieran puesto que bajó, subió, y ahora son reformas, son sondeos, encuestas de Reforma, que básicamente yo las veo cuchareadas, donde pudo haber subido más, y ellos, por ejemplo, ¿sabes qué? Obrador subió 71, pero tú ponle 68, o tú ponle 67, o por ejemplo, ¿sabes qué? Obrador subió a 80, pero tú ponle 71, no me pongas que subió hasta 80, ponle a 71. En candidatos, ¿no? Pues yo veo fuerte, por ejemplo, un decir, Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum o Adán Augusto van con un voto preferencial de un 70%, ¿no? Tú ponle 54, ponle 53, no le pongas un máximo. Y, por ejemplo, los pianistas ven que, mira, pues ellos llegaron a un 20%. No, tú ponle 30 o 40%, que no se vea tanta la diferencia. Y todo esto lo hacen para también confundir a la gente, porque ven que dice, mira, pues el PRIAN no va tan mal, pues a lo mejor alcanzo a votar. O mira, no está tan fuerte Morena, pues al igual nos deja voto por el otro. Pero ustedes como gente, nosotros como patriotas, yo, por ejemplo, llevar a mi familia a votar, eh, que por ejemplo, que un sobrino que no le gusta, que tiene 18 años, que bla, 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 lo llevo. Vente, de una vez te voy a enseñar a votar y a que tomes decisiones importantes desde una vez. A la mamá, a ver mamá, pues están apoyando, a ver papá, pues están apoyando, vota. Y yo mismo, o sea, que la responsabilidad empiece básicamente desde casa, ¿no? Que uno mismo los vaya llevando a votar, y sobre todo también a las generaciones que vienen, llevarlas a votar, porque también unos no les inculca o no les enseña a salir a votar, pero si ustedes, por ejemplo, como padres de familia, inculcan a votar de presa a sus hijos, que se les haga una estilo de vida, ¿no? Una costumbre, que salgan a votar. ¿Sabes qué? Vente, vas a ir a votar. Vente, vas a ir a votar. Mira, está este partido que bla, 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 está este partido que bla, 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 y está este partido que bla, bla, pero que salgan a votar, porque muchos jóvenes no salen a votar. Eh, Prácticamente las señoras y los señores grandes, los de la tercera edad, son los que van a votar, algunos señores, pero ya la clase media, la edad media de 40 para abajo casi no salen a votar, mucho menos de los 20 salen a votar. Entonces, para que los impulsen y a votar, y que se les haga una costumbre, para que ellos vean cómo está la situación, porque pues también si nosotros no hacemos de nuestra parte, por eso es que pues básicamente pueden regresar. Entonces, llevar a la gente a votar. Sabes que yo soy padre de familia, yo soy madre de familia. Vente, hija, tienes 18, ya cumples, ok, vamos a votar. Vente, hijo, ya cumples 18, vamos a votar. Vente, y así, totalmente, para que se haga una costumbre y empiecen a politizar básicamente también, porque a ustedes y a nosotros les conviene más saber de política que saber de fútbol o de básquetbol, de cualquier otro deporte. Así que pues ustedes opinan al respecto de esto, sin antes mencionar, si me puedes apoyar con estrellas que no afecten tu economía, le apretas estrella de color dorada y ya te da a seleccionar las estrellas con las que puedas votar. Pueden ser desde 50 hasta 200 u otra cantidad de estrellas, completamente fantástico. Vamos a ver qué opina la gente. Isabel Oveje, saludos. Juan Antonio, AMLO al 100%. Sergio Prado, saludos. AMLO no está solo. Rigo Rodríguez, AMLO, saludos. Rey Arredondo, obvio. Roberto Cruz, saludos. Roberto Hernández, saludos. Marco Aguilar, saludos. El IME, Nido de Zánganos. Ramón Martínez, saludos. Por fauna nociva de los tres. Roberto Suárez, saludos. Guillermo González, saludos. Rodolfo Pimentel, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Por qué no León tiene una subgobernadora? El presidente todavía no les está dando las obligaciones de cada gobernador. Completamente de acuerdo. Está una valiosa lección. Ahí tienen a su gobernador, que ya no un tiktokero, tenían un facebookero, tomen. Ahí está básicamente Nuevo León prácticamente rebasado el gobierno. Marco Sánchez, el INE es lo más falso y son corruptos y ratas. Mario Vega, Verde de la Tierra Loretito.
Moisés Zúñiga, Chain Lover, Joel Ramírez, saludos, Kevin Ignorante, Rodolfo Pimentel, Pilar Herrera, saludos, Delvis, saludos, hoy lo no entiendes como siempre con tus montajes, Jesús Galindo, saludos, Héctor Yaque, saludos, Lucio Colorado, saludos, Lord Montajes como el ex consejero, Jorge Short, saludos, Salvador Rodríguez, Gilberto González, saludos, Lucio Colorado, saludos. Estos 3 del día se hubieran ido a prisión, uno por noticias falsas, otro por corruptos y otros por las elecciones falsas del 2012. Se les va a llamar otra vez a la patria, completamente de acuerdo. Saludos. José Manuel, cállense 5 sinvergüenzas. Tony Roger, posición una clínica, tienen trucos para hacer sus movidas. Víctor Manuel, saludos. Tómala, lo de Víctor te sale el tiro por la culata, completamente de acuerdo. Lucio Colorado, saludos. Marcelín King, que dicen sacan porcentajes de las casillas como si tuvieran como si tuvieran 50 millones. Jimmy Flores, saludos. Aplasta los narcopianistas en su totalidad. Gilberto Campuzano, saludos. Marcelino King, bien por los pianistas vendido. Lucio Colorado, nuestros 5 estados que ganen Morena se unirán más senadores y diputados a Morena, y así cuando hayan que votar las cosas de algunos presidentes, Morena ganará por sus votos contundentes, completamente de acuerdo. Mario Álvarez Correa Gómez, por lo que ustedes en contra Morena y AMLO, la gran mayoría son los mexicanos, completamente de acuerdo. Felipe Hidalgo, saludos. Carlos Ávila, entrevista a modo, pero bueno verla para darnos cuenta por dónde va la información. Así es, para ver por dónde va la información es lo que mucha gente a lo mejor no me entiende y me dice, ¿y por qué sacas A? ¿Y por qué sacas a B? ¿Y por qué sacas a C? Es para que ustedes vean por dónde va la información, por dónde va la oposición, por dónde, hacia dónde van. Entonces ustedes ya saben, mira, pues yo vi en una entrevista de Jacob Verbal que pues prácticamente están hablando de esto, entonces la estrategia se va a ir para esto, para yo cuando salen las noticias falsas de los Next News no caer en absolutamente nada. Jorge Jesús Villanueva Serrano, marionetas de todos ustedes, ratas de 2 patas de mi patrias y el perencismo MC. Y Edward Steele, saludos desde Toluca, nadie le cree a Loret, saludos mi buen Eduardo Steele desde la hermosa Perla Tapatía de Guadalajara, Jalisco, México. Si vas a pelear con estrellas que no afecten tu economía, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por ver el video, los invito a ver el siguiente, hasta la próxima, bye, suscríbanse, olviden comentar, compartir y difundir para que mucho más personas nos vean. Nos vemos en el próximo video, hasta la próxima, bye, suscríbanse.